tal? Bienvenidos a Cambio y Desarrollo. Soy Guillermo Salas. El día de hoy me acompaña la maestra en ciencias Yaneli Marina Llopán Urbina. Bienvenida, Yaneli. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues conocedores de que tú eres una estudiosa en esta área, que estudiaste tu maestría en el extranjero, en Inglaterra, y tocaste este tema, pues es que te hacemos la invitación a que nos compartas sobre tu punto de vista y que nos digas por qué resulta tan atractivo para la gente involucrarse en una actividad que se relaciona en esta producción de estupefacientes o de drogas. ¿Por qué se les resulta interesante cambiarlo cuando estamos en un país, en un estado que tenemos una ocasión, unos suelos ricos, fértiles, una ocasión productiva y con un mercado tan grande que demanda nuestros productos? Bueno, es fácil hacer la relación entre por qué es tan atractivo cultivar drogas, ya sea amapola o sea marihuana. Es fácil porque estamos en un país en el que de alguna otra manera siempre estamos con las cifras de la pobreza, que cuántos millones de pobres tenemos en México. En los últimos reportes han salido que casi la mitad de la población en México es pobre. Y de esa mitad, pues del 10 al 15% viven en pobreza extrema. Entonces, pues como sabemos, la pobreza es un fenómeno multidimensional. Entonces, pues el que es pobre no tan solo no tiene dinero para comer, sino tampoco tiene propiedades, tampoco tiene educación, tampoco tiene acceso a crédito, y muchas cosas se van armando y van caracterizando a una persona que es pobre. Entonces, pues si estás en estas condiciones y alguien llega y te ofrece una actividad económica con muy buenos rendimientos, en el que no necesitas estar muy capacitado para poder obtener esta ganancia, en el que no necesitas de una inversión inicial así de mucho dinero, o a veces ni siquiera necesitas de inversión inicial, pues obviamente es muy atractivo este negocio y te vas a ir para ese negocio. Es como un problema de elección racional muy fácil, ¿sí? Entonces, pues cuando tenemos estas condiciones y tenemos pues pequeñas propiedades como de 1 hectárea, son como el perfecto seguro para cultivar marihuana, porque en los años anteriores, pues la forma de combatir esto era a través del helicóptero. Si tenemos pequeños empresarios o pequeños cultivadores con 1 hectárea, pues es más fácil para el que va a comprar la marihuana al final o la amapola, porque entonces el helicóptero o el dron que ahora se usa, pues no se lo va a poder detectar. Es una forma segura. Entonces yo tengo un pequeñito pedazo de tierra que puedo usar para esto, más aparte, o me dan la semilla, o a veces la semilla crece salvajemente muy fácil. Entonces, pues en mi inversión inicial, yo ya la tengo, ¿no? Y entonces no tengo que meterle mucho dinero. Más aparte, cuando tenemos esta clase de cultivos, pues crecen casi en cualquier tipo de suelo. Entonces, tampoco necesitan ni de grandes cantidades de agua, ni de sistemas de riego, y tampoco necesitan fertilizantes, y aparte son muy resistentes a los cambios climáticos. Entonces ahí tampoco le tenemos que meter inversión, ¿no? Entonces, y al final, ya que tengo yo mi producto, sé que alguien me lo va a comprar. Entonces es una forma que me aseguran, ¿sí? Se me asegura que se me va a comprar mi producto, porque hay demanda en el mercado, ¿no? Es más fácil colocarlo que un producto legal. Más aparte, cuando se compara con cifras como por ejemplo en México el maíz, se dice que hasta un kilo de marihuana llega a valer 50 veces más que uno de maíz. O 15, 16 veces más que uno de vainilla, que es el producto mejor pagado en México. No, entonces, bajo estas condiciones, pues por eso es que resulta tan atractivo tener un cultivo de este tipo. Más aparte, en el caso de la heroína, pues se necesita un proceso para convertir para la goma muy simple. Entonces tampoco necesitas gran capacitación y capital humano para hacer este proceso. Entonces nada más entrenas a alguien y ya se acabó. Entonces nadie necesita ir a la escuela, básicamente. Fíjate que haces un diagnóstico bien concreto. Nos dices la problemática real, que a veces no la vemos, lo vemos más bien como una actividad de riesgo, la vemos como una actividad de enriquecimiento ilícito pero rápido, pero realmente hay de fondo una problemática seria, y esa problemática seria la tenemos en
en Michoacán, la tenemos en México, la tienen en muchos lugares. La pobreza, falta de generación de empleos o falta de distribución de la riqueza, la falta de capacidades o la poca inversión en desarrollo de estas capacidades, la falta de efectivos, ¿sí? O de capital, de riesgo para hacer una actividad, la tenencia de la tierra tan fraccionada que hemos llevado a la pequeñita propiedad, con suelos que cada vez estamos desgastando, lo estamos pues de por sí en algunos lugares con suelos pobres, pero además contribuyendo con el exceso de fertilizantes y la tala inmoderada, dejándolo, y con productos, en el caso del sector agropecuario, que a veces no tienen un mercado aún consolidado, y cuando lo tienen la rentabilidad no es del todo competitiva. Entonces competir contra un fenómeno como el cultivo de estupefacientes que precisamente satisface a toda esta problemática, híjole, creo que nos acabas de decir por qué es dado una respuesta tan clara de por qué se vuelve atractivo. Entonces, si es tan atractivo, ¿cuáles son los grupos más vulnerables o susceptibles? Ya me supongo que va por la parte de la pobreza, pero tú como en tu estudio que hiciste, ¿cómo lograste identificar o cuáles son los grupos vulnerables para ver si involucrarse en esta actividad? Pues primeramente pues son los pobres, ¿no? Los pobres en el área rural, y también los pobres y jóvenes en el área urbana. Y también en la rural. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar, en México, si tú eres un joven sin educación, sin suficiente capital humano para tener un sueldo más o menos decente, por así decirlo, pues lo único a lo que puedes aspirar es de alguna manera, a convertirte o a ser parte de las filas del narcotráfico. Porque ellos te aseguran por lo menos un sueldo, y al final tú como joven todavía tienes la esperanza de que puedes llegar a ser uno de los grandes capos, que también estaba en las mismas circunstancias que tú de pobreza, pero porque subió en el negocio, ahora se encuentra en una situación de poder que tú no podrías aspirar de otra manera, porque a ti no tu educación que tienes a ti no te va a ayudar a subir hasta esos puntos. Sabemos que para llegar a ser un CEO o un gerente de alguna gran empresa, pues necesitas educación, y necesitas educación de mucha calidad, muchas veces en el extranjero. Pero si tú estás en esas condiciones de desigualdad como joven y no puedes aspirar a ello, pues ¿qué te queda también para convertirte en un gran gerente de una empresa? Pues a lo mejor te queda la esperanza de que si te vas y subes en este tipo de organizaciones, puedes llegar a ser como uno de los grandes capos que finalmente se convierten en los héroes de los jóvenes que ahora pues no son pobres de alguna manera. Digo, no, supongo hay excepciones a la regla, pero sí se ve una tendencia, y es por eso que vemos que cuando vemos en las noticias que cuál es el promedio de edad de las personas que aparecen en los asesinatos, pues estamos viendo que son jóvenes y cada vez son menores y menores. Qué preocupante, la verdad que nos escribiste en la primera etapa una problemática seria, pero ahorita la problemática es más grave. Tenemos un grupo vulnerable que son nuestros jóvenes, y la verdad con esa influencia negativa que tienen las redes, que a veces tienen una influencia tanto positiva como negativa, depende del uso, el enfoque que se le dé, pero se han convertido en una serie de promoción, serie de actividades, un nivel aspiracional, tú lo has dicho, económico, de poder, que pareciera que es una vida fácil. Vemos en la televisión las novelas, ¿no? Telenovelas ahora que ponen como heroínas o héroes a la gente que se dedica a esta actividad. Y tú lo dijiste, también es una cuestión que tiene que ver con la educación. Y la educación no es la disponibilidad o la oferta educativa, es también la calidad educativa. Y la demanda cada vez se genera más en esos principales puestos para tener perfiles más preparados. Entonces, el problema se vuelve muy complejo por todo lo que nos dijiste, pero también la falta de oportunidades a los jóvenes, la falta de empleos, un nivel aspiracional que difícilmente con nuestro sistema o modelo educativo vigente o actual podemos aspirar a progresar. Y con la mala influencia y con las historias que la verdad son historias de terror, esas historias de los grandes capos del narcotráfico, pero que hoy las transforman en historias de aventura,
en historias de éxito. De éxito. Es una tristeza que estamos manejando así. ¿Y qué me puedes decir? No sé si tengas algunos datos que puedan ser confiables sobre esta actividad, si existen o no existen, porque pues hay tanta información y desinformación que luego a veces magnificamos una problemática o muchas veces la subestimamos. ¿Hay datos? Este tema, por su misma naturaleza ilegal, es difícil que tengamos datos exactos. En México no se maneja, no se cuenta en el PIB, por ejemplo, este tipo de actividades ilegales. Entonces es difícil tener datos seguros y también es difícil y peligroso de alguna manera ir a hacer una entrevista. Por ejemplo, tú no puedes ir a un pueblito a preguntarle, oiga, ¿usted genera ingresos del narcotráfico? Porque sigue siendo como un tabú preguntar esas cosas. Además, pues, es peligroso, ¿sí? No, alguien puede llegar y decirte, oye, ¿por qué andas preguntando? ¿A ti qué te interesa? Pero sí tenemos cifras más o menos de que alrededor de 500,000 personas, 500,000 millones de personas, de alguna manera, reciben sus ingresos del narcotráfico, ¿sí? Y eso es importante si lo comparamos con que van más o menos siendo el número de empleados que tiene Pemex, que es la cuarta petrolera más importante del mundo. Y todavía se vuelve más importante cuando uno lo compara con el número de activos que hay en el ejército, que son menos de 250,000 millones. ¿Sí? 50,000. No, 250,000, son menos de 250,000. Entonces, pues si uso el ejército como la principal arma para el combate al narcotráfico y me están dando cifras de que tengo el doble de empleados del narcotráfico, pues entonces es como una respuesta a por qué las políticas que hasta ahora hemos empleado a lo mejor no han surgido el efecto que se ha buscado, ¿no? Pues la verdad que estás presentando un análisis con un enfoque muy diferente a lo que luego lo presentan. Se habla de las políticas o las intenciones de legalizar las drogas, de convertir a empresarios a los productores de esta actividad hasta ahorita ilícita. Se habla tú lo dijiste, es todo un tabú. Y yo quiero la verdad reconocer que un tema tan difícil, pues nos hayas compartido tu experiencia y tu conocimiento. Lo abordaste de una manera, para mí, muy clara. Yo estoy seguro que para nuestra audiencia, de manera clara, la problemática que representa esta actividad de la producción de drogas o estupefacientes y como un problema del desarrollo económico. Lo que en concreto, no sé si nos digas cómo es el impacto en la economía, para cerrar esta entrevista. El impacto en la economía, o más bien en el desarrollo económico. Uno sabe que hasta ahorita, bajo la concepción de las drogas como un crimen, pues el impacto es la violencia. Pero si uno se pasa de lado a cuáles son las consecuencias de la producción de drogas o de todo esto del narcotráfico en el desarrollo económico, bueno, pues las drogas te crean corrupción y te crean inestabilidad, lo que no es bueno para personas que quieren venir a invertir, ya sea en México o en el país o en cualquier otro lugar que esté inmerso en este tipo de problemáticas. Por el lado del desarrollo del capital humano, también el consumo de drogas te genera que las personas no rindan a la hora de producir algo, que haya deserción escolar, te genera problemas de salud también, y estos afectan porque entonces tu fuerza laboral, otro de los elementos de la producción ya no te está funcionando, ya no está al máximo para que rinda, ¿sí? Estos son las principales afecciones al desarrollo económico. Más si aparte uno le suma todas estas condiciones de pobreza que ya de por sí no ayudan al desarrollo económico, pues es como crear una bomba. Bueno, pues te agradecemos mucho. Estuvimos en la entrevista con la maestra Yanely Marina Llopán Urbina.